Esta historia no es mía, el canal del creador estará aquí abajo como siempre, y si les gusta, les agradecería de que se suscribieran y compartiera y den like. Ya sin más pedos los dejo, bye. Antes de comenzar la historia, quiero decirles que en esta historia no habrá superpoderes, ni quirks, será una historia normal con todos sus personajes y eso. Déjenme contarles mi historia, tal vez no sea la mejor historia del mundo, pero sí la historia de un amor sin palabras. Me llamo Izuku Midoriya. Cuando tenía 8 años mis padres sufrieron un accidente automovilístico. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Yo iba sentado en el asiento de atrás, mi padre Hisashi Midoriya iba manejando, mi mamá Inko Midoriya iba sentada al lado de papá. Ese día íbamos de paseo a un campo, donde realizaríamos un picnic en familia, pero supongo que ese no era nuestro destino. Un auto chocó la parte trasera de nuestro auto, papá perdió el control, él hizo lo que pudo para maniobrar el auto, pero fue inútil, impactamos contra el barranco de la autopista. Lo único que recuerdo fue que todo pasó en cámara lenta, el auto dio varias vueltas en el aire, los cristales de las ventanas flotaban en el aire. Lo último que recuerdo es que vi como poco a poco el auto impactó brutalmente contra el suelo, mi visión se había tornado borrosa, mis ojos se posaron sobre mi madre, la cual decía mi nombre, mientras su mano estaba llena de sangre. Después de eso no recuerdo nada más. Desperté acostado en la camilla de un hospital con varias heridas en mi cuerpo, una linda enfermera estaba al costado de mi camilla. Lo primero que quise hacer fue hablar, pero sentí claramente como mis cuerdas vocales me dolían mucho. El dolor en mi garganta era insoportable. La enfermera al verme despierto soltó un par de lágrimas llamando a un doctor. En eso pude ver como un hombre mayor, no era de edad muy avanzada. Al verme él me dijo: gracias a Dios al fin despiertas, chico, no sabíamos si ibas a sobrevivir. Estuviste una semana en coma. Este pasó a contarme lo sucedido. Después de que tuviéramos el accidente, los rescatistas fueron a ayudarnos, lágrimas cayeron de mis ojos cuando el doctor me dijo que fui el único sobreviviente. Mis padres habían fallecido minutos después del impacto, el conductor del auto que nos chocó aparentemente estaba borracho. Una ira me invadió en ese momento, acompañado de un poco de tristeza. Gracias a esa persona yo ya no tenía a mis padres. Pero lo peor aún no llegaba, al parecer varios fragmentos de vidrios se habían incrustado en mis cuerdas vocales, causando un daño grave en ellas. Por lo que me explicó el doctor, casi muero desangrado, pudieron sacar todos los vidrios que habían en mis cuerdas vocales, pero el daño era bastante grande. Lamentablemente ya no podría volver a hablar de nuevo. Si pudiera describir aquel dolor sería como si te apuñalaran varias veces el corazón. Papá y mamá eran todo para mí, los quería más que a nadie en el mundo y ahora ya no los tenía. Al cabo de 3 días me dieron el alta. Al no tener a nadie que se hiciera cargo de mí, fui llevado a un orfanato. No había día en el que no extrañara a mis padres. En mi estancia en aquel orfanato conocí a una pequeña niña, la cual tenía la misma edad que yo. Ella se llamaba Itsuka Kendo, era huérfana como yo, a diferencia de que a ella la habían abandonado cuando tan solo era una bebé. Su historia era triste, pero ella siempre mostraba una sonrisa. Los años pasaban, ella y yo nos hicimos cercanos como si fuéramos 2 hermanos. Debido a mi incapacidad de poder hablar todo el tiempo llevaba una libreta conmigo, en la cual escribía lo que quería decir. En la escuela no tenía a ningún amigo, pues sufrí de bullying solo por no poder ser normal como ellos, además del hecho que se burlaban de mí por ser huérfano. Kendo iba a otra clase, ella también recibía burlas pero siempre mostraba una hermosa sonrisa. Siempre admiré a Kendo, ella nunca dejó que las burlas le afectaran. En cada receso siempre nos juntábamos, éramos inseparables. Ella tenía algunas amigas. Yo no tenía a nadie, pero con el simple hecho de tener a Kendo a mi lado me bastaba. Su compañía era la única que yo quería. Cuando ambos teníamos 10 años, aún seguíamos en el orfanato. Una tarde una familia de bastante dinero llegó a visitar nuestro orfanato. Esa tarde fue la vez que Kendo y yo nos separamos. Ellos me la habían apartado de mi lado. Era obvio que a mí no me iban a adoptar, pues quien quería adoptar a alguien que no puede hablar, me discriminaban por ese simple hecho. Recuerdo que Kendo esa vez me abrazó con todas sus fuerzas y me dijo al oído: te prometo que volveremos a estar juntos. Yo solo la abracé como si mi felicidad dependiera de ella.
Al irse Kendo del orfanato yo me había quedado sin mi única amiga, la encargada del orfanato Sosaki Shino, o más conocida por todos como Mandalay. Solo me abrazó y me dijo que todo estaría bien. Pues ella sabía que Kendo y yo éramos inseparables. Cuando Kendo se fue de mi vida algo en mí se apagaba lentamente, como si la felicidad se hubiera escapado de mis manos. Los años pasaron. Cada día antes de regresar al orfanato, siempre me sentaba en una banca en el parque, y me ponía a observar a las personas. Me encantaba ver a las parejas, más en día de San Valentín. Quizás suene algo tonto, pero siempre me gustaba imaginar que algún día yo podría estar con una pareja siendo feliz. Sabía que era un sueño bastante tonto, pero para mí soñar no estaba prohibido. Pero tenía que ser realista. ¿Qué chica podría o querría estar conmigo? En los años que pasaron nunca volví a ver a Kendo, no desde ese día. No pasó un día en el que no pensara en ella. Era mi primer día en la academia UA, tengo 15 años, las burlas no paraban. Todo este tiempo la pasé solo, sin amigos, sin nadie a mi lado. Mi pasatiempo era dibujar, pues me encantaba hacerlo. Siempre dibujaba las cosas que me parecían hermosas. El primer día en la academia había terminado, yo me encontraba caminando por los pasillos, y al final de este pude ver una hermosa cabellera de color naranja, la cual provocó un sinfín de sentimientos en mí. Quería volverla a ver, pero cuando fui a buscarla ya no estaba. Resignado solo me dirigí a casa, pues así me gustaba llamar a mi hogar el orfanato. Era lindo ver la sonrisa de Mandalay. Con los años la llegué a querer como mi propia hermana mayor. Siempre me gustaba ayudarle con las cosas del orfanato, pues eso me mantenía distraído. En mi cuello siempre llevaba un colgante, el cual adentro de este tenía una foto mía con Kendo y Mandalay juntos. No pasaba día en el que no viera nuestra foto. No tenía planes para mi futuro, pero si había algo que siempre me gustó hacer fue dibujar, así que decidí convertirme en un artista del dibujo. En la academia siempre me sentaba en el fondo, en los tiempos de recesos dibujaba. Un día mis ojos se posaron sobre una compañera de clase, de cabello rosa. Ella estaba sentada en su banco con su mirada perdida a través de la ventana, posando sus ojos en el hermoso cielo. Sin pensarlo abrí mi libreta de dibujos y empecé a dibujarla, pues sin duda se veía realmente hermosa. Traté de no mirarla mucho, no quería que pensara que la miraba de una forma rara o algo así. La profesora Nemuri Kayama entró al salón a dar clases. En la hora del almuerzo un compañero pelirrojo se acercó a mí lentamente. Era Kirishima Ejiro. Kirishima, eres Midoriya, ¿verdad? Nota: como Izuku no puede hablar, todo lo que diga lo escribe en su libreta, para que no se confundan. Fin de nota. Izuku: ese soy yo. ¿Por qué? Kirishima: me preguntaba si ¿quieres almorzar conmigo? Bueno, la verdad es que soy nuevo aquí y no conozco a nadie, dijo algo apenado. Izuku estaba sorprendido, era la primera persona que le hablaba en tanto tiempo. Izuku: estaría encantado, Kirishima. Kirishima con una sonrisa diría: perfecto. El pecoso recogería sus cosas y con su compañero se dirigieron a la cafetería para almorzar. Izuku siempre llevaba su libreta de dibujo y su libreta para comunicarse para todos lados. En lo que ambos jóvenes iban caminando, se cruzarían con una peli naranja, la cual iba acompañada por sus compañeras. La mirada del peli verde se cruzaría por unos segundos con los ojos verde de la chica. Ahí estaban esas emociones de nuevo en el pecho de Izuku. Ambos seguirían de largo. Izuku solo se quedaría mirando a la hermosa chica. Kirishima: Midoriya, ¿estás bien? Izuku: si no pasa nada. Ambos chicos se darían la vuelta, continuando su rumbo sin saber que una peli naranja se habría dado la vuelta para observar al peli verde. Izuku en sus pensamientos diría: ¿acaso ella es? Kendo en sus pensamientos diría: ¿será que es él? En eso Yui las sacaría de sus pensamientos. Yui: Kendo, ¿estás bien? Te quedaste mirando a esos dos chicos. Kendo: sí, estoy bien, no pasa nada. Yui: entiendo, amiga. La peli negra le daría una tierna sonrisa. La hora del almuerzo pasaría con relativa normalidad. Izuku le había contado el por qué no podía hablar. Kirishima solo apretaría los puños con rabia, pues la historia del pecoso había sido triste, había crecido sin un amigo, además que lo molestaban por el hecho de que no podía hablar. Kirishima: entonces seré tu primer amigo, Midoriya.
Izuku le daría una gran sonrisa. Desde ese día una fuerte amistad se había formado. El fin de clases había llegado. Izuku y Kirishima estarían caminando hacia la estación de trenes. Kirishima le había contado su vida a Izuku, así como Izuku había compartido parte de su pasado con él. Después de haber llegado a la estación de trenes ambos se separarían, pues ya que estos vivían por diferentes direcciones, Izuku estaría en el vagón, sin darse cuenta de que una pelirrosa estaba sentada justo a su lado. Era Mina Asiro. Mina por ratos miraba al pecoso. El tren se había detenido y ambos jóvenes se levantarían de sus asientos. En eso a Izuku se le caería su libreta de dibujos. Mina la levantaría, los ojos de esta se abrieron de par en par, pues había visto un hermoso dibujo de ella. Mina: ¿esto lo dibujaste tú? Izuku, algo apenado y con la cabeza baja, escribió: sí, lo siento. Mina solo miró la expresión tierna del pecoso, ya que este estaba algo ruborizado. Pues Izuku, a excepción de Kendo y Mandalay, nunca había hablado con otra chica. Mina con una tierna sonrisa diría: está muy hermoso. Izuku: puedes quedártelo si quieres. Mina: ¿de verdad puedo? Izuku solo asentiría con su cabeza. Mina con una gran sonrisa diría: gracias, tienes un gran talento para dibujar. La pelirrosa esperó unos segundos a que el peliverde terminara de escribir. Izuku: gracias. Izuku le daría el dibujo a Mina. Izuku: bueno, nos vemos. Mina lo detendría diciendo: ¿podemos caminar juntos? Izuku solo asentiría con su cabeza. En el camino Mina le iba preguntando varias cosas a Izuku. Al llegar a una esquina de la calle, Izuku escribiría: aquí me separo yo. Mina: está bien, adiós Midoriya. El pecoso vio alejarse a la pelirrosa. Al llegar al orfanato los ojos del peliverde se abrieron de par en par, pues ahí estaba Kendo. Kendo se daría la vuelta viendo a Izuku. Esta con algunas lágrimas diría: lo sabía, sabía que eras tú. La peli naranja le dio un gran abrazo a Izuku, como si sus brazos le dijeran: no te soltaré nunca. Izuku con lágrimas en sus ojos la abrazó, haciendo que su corazón y pulso se aceleraran. Estuvieron abrazados por un par de minutos. Al separarse Kendo le haría un sinfín de preguntas. Izuku estaba feliz de poder estar y sentir la presencia de Kendo nuevamente. Los días pasaron, Kendo e Izuku andaban juntos siempre. Kirishima se había convertido en el mejor amigo de Izuku, pues estos habían salido a diversos lugares juntos. Mina se había hecho su amiga, a veces salían los cuatro juntos. Kendo iba al salón de la clase 1B. Conforme pasaban los días, el sentimiento de Izuku crecía más y más en su pecho. Izuku y Kendo habían salido varias veces a citas como amigos. Para Izuku, Kendo siempre se veía linda, no importara qué ropa usara. Ante los ojos de Izuku, Kendo era lo más lindo que sus ojos habían visto. Al peliverde le encantaba ver la sonrisa tan hermosa de la peli naranja. Cada vez que Kendo lo abrazaba, un sinfín de emociones recorrían al pecoso. Izuku, cuando tenía la oportunidad, dibujaba a Kendo en su libreta de dibujo. Él lo sabía, sabía que sentía algo por Kendo. Mina en una tarde en clases le preguntó si estaba enamorado de Kendo. Esa pregunta había sacado un leve rubor en Izuku. Mina: bueno, sé que son amigos, pero ¿y por qué no más que amigos? Yo digo que harían una linda pareja. Izuku: yo. Mina: no me digas la respuesta, tienes que decirle a ella. La pelirrosa le mostró una gran sonrisa a Izuku. Mina: espero que sus sentimientos sean mutuos. Me dolería que sea una historia de un amor no correspondido. Durante una semana el pecoso reunió fuerzas y valor para decirle sus sentimientos a la peli naranja. Al día siguiente Izuku se armó de valor y se dirigió al salón del 1B. El pecoso estaba dispuesto a confesarle sus sentimientos a Kendo. Al entrar todos los chicos y chicas lo miraron. Izuku tragaría saliva y caminaría hasta donde estaba Kendo. Kendo solo miraría a Izuku diciendo: ¿qué pasa, Izuku-kun? Izuku levantaría sus manos mostrando su libreta, en la cual decía: me gustas, Kendo-san, por favor sal conmigo. El pecoso estaba con un leve rubor. Las letras de Izuku eran tan claras y notorias. Las chicas del salón gritaron: ¡Kiya! Se le confesaron a Kendo. Izuku solo miraba a Kendo esperando una respuesta. La peli naranja con una mirada triste vería al pecoso. Izuku, al ver esa mirada en Kendo, supo su respuesta. Kendo: lo siento, Izuku-kun, pero yo solo te veo como un amigo. A mí me gusta alguien más.
Esas palabras destrozaron los sentimientos del pecoso. Izuku mostraría una sonrisa a la vez que escribía. Ya veo, yo lo siento, perdón por quitarte el tiempo, Kendo-san. Un silencio incómodo abrumaba todo el salón. Kendo solo vería la sonrisa del pecoso, sintiendo un gran dolor en su pecho. Izuku se daría la vuelta empezando a caminar hacia afuera del salón. Kendo solo vio como su amigo se alejaba. La peli naranja sentía como si hubiera perdido todo en ese momento. Los días pasaban por toda la academia, era el rumor de cómo Kendo rechazó a Izuku. Izuku al día siguiente de que fue rechazado hizo como si nada hubiera pasado. Sin duda el pecoso estaba triste y destruido por dentro, pero él no dejaría que eso afectara su amistad con la peli naranja. Izuku seguía juntándose con Kendo. Kendo se sentía mal a veces, pero no sabía cómo mirar a la cara a Izuku, cómo podía verlo a la cara sabiendo que él estaba enamorado de ella y que ella lo había rechazado. Esta sentía como ella misma había creado una brecha entre ellos. Esta no entendía cómo Izuku actuaba tan normal. Kendo pensaba que él se alejaría de ella, pero fue todo lo contrario. Izuku en todo momento estuvo con ella mostrándole una gran sonrisa. Los meses pasaban. Izuku le había ayudado a Kendo para que ésta se le confesara al chico que le gustaba, pues era un chico del mismo salón que el de ella. Kendo se le había confesado frente a toda la escuela. Izuku estaba presente en ese momento apoyándola como siempre. El chico era Tetsu. El pecoso presenció con sus propios ojos como el chico que le gustaba a Kendo la tomaba de la cintura mientras le daba un cálido beso. Este estaba feliz por su amiga, pero no podía decir lo mismo de su felicidad. El pecoso mostraba su sonrisa ocultando su gran dolor. Kirishima sabía esto, por lo que él junto a Mina siempre lo sacaban a varias partes e intentaban hacer que se olvidara de esa tristeza. Podemos ver al pecoso en su habitación. Estaría arrodillado, en el suelo había sangre. Izuku estaba tosiendo bastante sangre. Izuku en sus pensamientos diría, el tiempo se me acaba. Sobre su cama había unos papeles de unos estudios médicos, los cuales decían, cáncer pulmonar, estado avanzado. Izuku tenía cáncer, había un tratamiento el cual solo alargaría más su tiempo de vida, pero era bastante costoso. Este no quiso decirle nada de esto a Mandalay, ya tenían bastantes problemas con las cosas del orfanato, por lo que Izuku solo eligió guardar silencio. Este sabía que si su tiempo llegaba nada iba a poder hacer. Esto comenzó desde el primer día que ingresó a la academia y ya habían pasado 6 meses desde lo sucedido. Cada día que pasaba Izuku se iba sintiendo más débil. El simple hecho de ver a Kendo feliz le hacía olvidar todos sus problemas. 3 semanas habían pasado desde que Kendo y Tetsu eran novios, ya iban a cumplir un mes en un par de días. Izuku estaba muy feliz por ella. El pecoso sabía que no le quedaba mucho tiempo, por lo que prefirió pasarla siempre bien con Kirishima y Mina, los cuales se habían hecho sus mejores amigos. Una noche que Izuku estaba en su habitación, una persona tocó a su puerta. Al abrir la puerta Izuku no pudo evitar sorprenderse al ver a Kendo con lágrimas en sus ojos. Kendo abrazaría fuertemente a Izuku diciendo, todo este tiempo él me engañó con otra. ¿Por qué me hizo esto? ¿Qué fue lo que hice mal? Yo lo amaba con todo mi corazón. La voz de la peli naranja se entrecortaba más. Izuku la abrazaría consolándola. Al estar más calmada Kendo le contaría que había visto a Tetsu besándose con otra chica, mientras que se tomaban de la mano. Izuku sin duda estaba enojado al oír lo que le había hecho a Kendo. Este no quería ver sufrir a su amiga. El pecoso solo la abrazó fuertemente. Kendo solo lloraba en sus brazos. Ambos estaban sentados sobre la cama de Izuku. Las horas habían pasado. Kendo se había dormido en los brazos de Izuku. El peli verde solo la abrazaba delicadamente mientras acariciaba su cabello. Izuku en sus pensamientos diría, me gustaría estar así contigo todos los días. Quisiera que esto durara para siempre, aún sabiendo que no me amas. Solo con tenerte a mi lado me haces feliz. El pecoso tendría varias lágrimas cayendo por sus mejillas. Izuku solo cerraría sus ojos, abrazando a Kendo. La noche había pasado. Kendo había dormido acurrucada sobre el pecho de Izuku. Esta sería la primera en despertarse.
Kendo tendría un leve sonrojo, Izuku aún la abrazaba delicadamente. La peli naranja recordaría lo que su novio le había hecho haciendo que su dolor en el pecho volviera. Izuku en lo que estaba dormido la abrazaría afirmándola contra su pecho. Esta acción habría sonrojado más a Kendo. Los ojos de la peli naranja se posaron sobre el colgante de Izuku. El colgante era uno en forma de corazón, esta lo abriría sigilosamente, en eso los ojos de esta se habían aguado al ver que era una foto de ella junto a Izuku y Mandalay, era una donde ambos jóvenes eran pequeños. Kendo en voz baja diría: no sabía que aún conservabas esta foto. Kendo. Gracias por estar siempre a mi lado Izuku. Esta nuevamente cerraría sus ojos, durmiéndose de nuevo. Ese mismo día en clases frente a todos Kendo terminó con su novio, tras haberle dado una fuerte bofetada en el rostro. 2 meses habían pasado, Izuku siempre intentaba sacar esa hermosa sonrisa que tanto le gustaba ver. Conforme pasaban los días el pecoso escupía más sangre, Kirishima y Mina notaban como el tono de piel en Izuku se iba haciendo más pálido. Cuando estos le preguntaban si estaba bien, Izuku les decía que sí para no preocuparlos. Izuku nunca había abandonado a Kendo, esta cada vez que era abrazada por Izuku su pecho se estremecía, sintiendo un leve rubor en sus mejillas. Pero cuando Izuku la soltaba su corazón se apretaba fuertemente con un gran dolor. Kendo poco a poco fue dándose cuenta de que sentía algo por su amigo, pero ya era tarde, él se le había confesado y ella lo había rechazado frente a todos. Era bastante irónico, ella le dijo que solo lo veía como un amigo, pero ese amigo siempre sujetó de su mano y estaba ahí para ella. Siempre estaba para abrazarla y brindarle una sonrisa. Kendo siempre se preguntaba cómo hubiera sido si no lo rechazaba. Desde que durmió en su pecho esa pequeña chispa había empezado a encenderse, pero lo que Kendo no sabía era que la vida del pecoso poco a poco se apagaba. Esta también había notado cómo Izuku se veía más pálido con el pasar de los días. Una semana había pasado, Izuku y Kendo estarían sentados bajo un lindo árbol mirando el cielo. Izuku sabía que esa sería su última vez, Kendo estaría siendo abrazada por los cálidos brazos de Izuku. Kendo decidió afrontar sus sentimientos. Kendo miraría a Izuku diciendo: me gustas Izuku, por favor sal conmigo. Izuku solo daría una sonrisa mientras que lágrimas caían de sus ojos, las palabras que tanto había querido escuchar por fin las había oído. Sin pensarlo abrazaría a Kendo fuertemente, esta solo correspondería el abrazo. Estuvieron un rato abrazados mientras miraban el hermoso cielo, sin decir una sola palabra, ambos estaban felices. Kendo por fin le había confesado sus sentimientos a su mejor amigo. La peli naranja se había dormido en su pecho, al despertarse Kendo vio como faltaban solo minutos para que el sol se ocultara por el horizonte. Kendo. Vamos yendo Izu. Los ojos de Kendo se habían abierto de par en par al sentir que el pulso de Izuku se había detenido. Lágrimas caían por las mejillas de Kendo, esta entre llantos diría: no, por favor no me hagas esto Izuku. Y Izuku por favor despierta, no me dejes. La voz de la peli naranja se entrecortaba más y más. Kendo. Por favor despierta, yo te amo Izuku. Kendo abrazaba fuertemente a Izuku, el pecoso había fallecido, pero este se había marchado feliz, ya que la mujer que le gustaba le había dicho que lo quería. Al costado de Izuku había una carta el cual este había dejado para Kendo. La noticia de la muerte de Izuku había destrozado a Mandalay. Kirishima al enterarse no pudo evitar soltar varias lágrimas, pues él era su mejor amigo. Mina no lo podía creer, sus ojos se habían cristalizado mientras que su corazón se estremecía del dolor. El pecoso había sido sepultado junto a la tumba de sus padres, algunos compañeros de la academia fueron al funeral. Al igual que varios profesores, pues el pecoso era un buen estudiante y un gran chico. Kirishima había llorado bastante por la pérdida de su amigo, él sabía todo lo que había pasado el pecoso. Mandalay había llorado a cada segundo, para ella Izuku era su hermano menor, ella lo quería con todo su corazón y su pérdida le desgarraba el alma. Kendo solo tenía sus ojos rojos, no podía creer que la persona que se había robado su corazón había fallecido, ya no estaba más. Kendo ya no sentiría nunca más sus brazos, porque se había tenido que ir el mismo día que ella le había confesado sus sentimientos. Kirishima se acercaría a Kendo diciendo:
Él te amaba mucho, todo este tiempo que ha estado esperando, no ha pasado un segundo en el que él no haya dejado de amarte. A pesar de que lo rechazaste, él no te dejó de amar, al fin pudo irse a descansar en paz. Esas palabras destrozaron más a Kendo. Si tan solo lo hubiera aceptado más antes, tal vez habría podido pasar más tiempo con él, habría podido sentir al menos sus labios. Kendo se lamentaba cada segundo. Después del funeral, Mandalay llevaría a Kendo a la habitación de Izuku. Mandalay. Esto supongo que fue la forma de decirte adiós. Esta le mostraría una hermosa pintura que Izuku había hecho. Kendo solo tendría sus ojos aguados, pues era una pintura de ella, era muy hermosa. Debajo de la pintura había una frase que decía: junto a ti quiero compartir eso que muchos llaman vida, cada momento a tu lado intento disfrutarlo al máximo, para después no arrepentirme de ello. Abajo de la frase había una pregunta que marcó las emociones y el corazón de la peli naranja. ¿Quisieras estar siempre conmigo? Kendo con varias lágrimas diría: claro que sí, para toda la vida, desearía que pudieras escucharme. Mandalay, al revisar la habitación del pecoso, había encontrado los papeles del médico de Izuku. Al verlos no pudo evitar llorar más, comprendió que Izuku había cargado ese dolor hace bastante tiempo, entendió la razón del por qué él nunca dijo nada. Un mes había pasado. Kendo iba todos los días a la tumba del pecoso, al igual que Kirishima y Mina. Kendo siempre le contaba cómo había sido su día y lo mucho que lo extrañaba. Kendo solo había apartado su corazón para Izuku y nadie más. Kendo, cuando llegue mi momento espérame para poder estar juntos de nuevo. Esta daría una leve sonrisa diciendo: me mostraste un amor sin palabras. Fin de esta hermosa historia.